Muchísimas veces, y lo voy a seguir diciendo en la iglesia, muchísimas veces he dicho que la iglesia actual de hoy en día está grandemente influenciada por la mentalidad greco-romana, la mentalidad helenística, y de esta manera la mentalidad hebraica se ha perdido. Hemos perdido entendimiento de la interpretación bíblica antiguo testamentaria y nuevo testamentaria porque no entendemos algunas de las cosas tal como los hebreos las entienden. Más bien las hemos abrazado desde una manera de ver helénica y eso nos ha hecho perder algunos aspectos importantes. Uno de esos es entender la justicia, porque un hombre justo para la mentalidad romana es uno que cumple la ley de las 10 tablas o de las 12 tablas, la ley romana, la política romana. Un helene es aquel que cree que una persona justa es aquel que obedece las leyes de la polis, de la ciudad. Pero cuando hablamos de la justicia del hebreo en el Antiguo Testamento, nos lleva a algo que es importante. Es el entendimiento de que esa persona es aceptada por Dios. Eso era un hombre justo en el Antiguo Testamento. No un hombre bueno o un hombre obediente a las autoridades, pero un hombre justo. Y de hecho, ese hombre justo era aceptado por Dios. Cuando hablamos de hoy en día los amigos de Israel que lucharon por Israel, defendieron a Israel durante el tiempo del nazismo, ellos le llaman la nación justa, o las personas justas, ¿verdad? De la nación. Justo de las naciones. Ahora, ¿quiere decir eso que ese grupo de personas eran buenas personas? Sí, pero implica más. Implica que esas personas hicieron algo por Dios. Fueron aceptados por Dios. Defendieron a la nación de Dios. Y aquí cuando entendemos esto, que ellos estaban intentando ser aceptados por Dios, la justicia, según el Antiguo Testamento, y haciéndolo con sus propias obras, con su propia justicia, no llegaban a cumplir la justicia de Dios. Por eso dice, y hay una clara marcación ahí en ese versículo, dice, y procurando establecer la suya propia, su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Alma que me escuchas, ¿dónde está tu justicia? ¿Es tu propia justicia o la justicia de Dios? Romanos nos dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido aceptados en Dios no por obras de justicia, sino por su gran amor con Dios. Ahora nos lleva a ese punto, a un versículo clave, importante, es el siguiente versículo, el versículo 4, donde dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, esto es un martillo, lo que acabo de leer. Esto es como una frase de esas que hacen historia. El fin de la ley es Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Es importante que lo entendamos. Porque esto que estoy leyendo es lo que causó problemas en el libro de Hechos, y hablé de ellos cuando hablábamos del concilio de Jerusalén, en cuanto a que los gentiles eran salvos igual que los judíos. Pero no quedó ahí solucionado el problema, porque vamos al libro de Gálatas y se continúa discutiendo la misma cosa. Y vamos al libro de Hebreos y continuamos discutiendo la misma cosa. ¿Y cuál es el problema? El problema es no entender las Escrituras. Y uno de los problemas que veo en esto de que estoy hablando ahora, pero también en variedad de temas en la Biblia, es que muchas veces se corrige un error creando otro error. Y por lo tanto ya no tienes un error, ahora tienes dos errores que se pelean entre ellos. Mientras que si uno llega a la veracidad de un acto, a la veracidad de un pensamiento, a la veracidad de una conclusión, entonces ya no hay lucha, porque la verdad es tozuda. Pero cuando tú corriges a un error con otro error, entonces tienes un problema. Tienes dos errores batallando entre sí. ¿Y a qué me refiero?
Tanto Gálatas como Hechos, como Romanos, como el libro de Hebreos, nos dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo y cumplió su función que fue dada. La ley es santa, justa, buena. La ley, la Torá, bueno, no solo esos 600, siempre me equivoco, 36 o 660 y algo, nunca me acuerdo bien del nombre. 613, gracias Manolo por tu ayuda. 613 mandamientos, todos ellos son buenos, justos, santos, nos hablan del carácter de Dios, no son para tirar a la basura, no son una maldición, no son malos en sí mismos, pero son inútiles para justificar al hombre. Nos hablan del carácter de Dios mostrando que es tan puro, santo Dios, que es imposible que el hombre cumpla esos mandatos. Por eso viene el siguiente versículo, y voy a desarrollarlo más, yendo incluso al Antiguo Testamento, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Dónde se encuentran esas palabras? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Levítico 18:5. Vayamos ahí. En Levítico 18:5, permitidme ir al Antiguo Testamento para leer las Escrituras. Levítico 18 y versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Y yo Jehová. Mirad lo que dice las Escrituras, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Fijaros que no dice vivirá por ellos, porque el justo por la fe vivirá. Pero Moisés, el sabio Moisés, el profeta Moisés, el rabino Moisés nos enseñó que la ley fue dada y que el hombre que intenta guardarla vivirá en ellos. No toques, ni gustes, ni hagas, pero no vivirá por ellos. Porque la ley muestra el carácter de Dios y la pecaminosidad del hombre. Y la ley fue dada al hombre para instruir al hombre. Eso quiere decir Torah, enseñanza, instrucción. Para llevar al hombre a esa convicción que me es imposible cumplir la ley. Que me es imposible. El mismo Pedro dijo que nuestros padres llevaron un yugo, una carga imposible de cumplir. ¿Quiere decir eso que la ley es mala? No. Es demasiado santa, demasiado justa, demasiado buena para que el hombre la cumpla. Y por lo tanto el hombre solo puede que intentar cumplir la ley y haciéndolo así acallar su conciencia. Pero la misma Biblia nos dice que el que errare en uno de estos mandamientos tan pequeños será culpado de toda la ley. No solo los 10 mandamientos, no solo la ley de las tablas, no solo las 10 palabras. Uno de esos mandamientos, 613. ¿Has escupido en el suelo? Te dirá un rabí. ¿Has levantado polvo en Shabbat? Eso quiere decir que has trabajado. Y por lo tanto has roto el Shabbat, has roto la ley. A ese punto llegó el legalismo de las escuelas farisaicas. Porque era imposible. Y encontramos en el libro de Hebreos una lucha por el escritor de Hebreos, probablemente Pablo, aunque no sabemos quién lo escribió, que nos muestra una realidad extraordinaria, que remarca aún el libro de Romanos, que el hombre, imposible de ser justificados por las obras de la ley, solo puede ser justificados por Jesucristo, el único hombre que ha cumplido toda la ley, el único hombre perfecto que no ha roto uno de sus mandamientos, el único hombre que realmente ha obedecido todo lo que la ley dice. Y digo hombre para enfatizar su humanidad, aunque todos sabemos que él era Dios. Y de esta manera aún recordamos a él andando con sus preciosos apóstoles y comiendo en un Shabbat, arrancando unas espigas de trigo.
Y siendo acusados por aquel que les vieron, dijeron, ¿no sabéis? El Hijo del Hombre es Señor del sábado, Señor del Shabbat. Y eso nos muestra algo precioso. Y aquel que estipuló el Shabbat es el que tiene el derecho a desestipularlo si es necesario. Pero cuando leemos este versículo, queda clavado en la cruz una verdad extraordinaria. El fin de la ley es Cristo. Ahora, quiero matizar las palabras para los hermanos. Nosotros no somos antinomianalistas. Qué palabra rara. No sé quién la inventó. Quiere decir ir en contra de la ley, ir en contra de los mandamientos. No. Los mandamientos son buenos. Los mandamientos muestran el carácter de Dios. Por eso Levítico está en mi Biblia y lo leo. Y a veces incluso me cuesta en mi mentalidad romana helénica entender esos sacrificios y esas medidas y esas formas. Pero todo ello ha sido tipo y sombras de lo porvenir. La forma de culto, la forma de adoración del Antiguo Testamento recuerda a aquel Redentor que tenía que venir. Por eso es necesario decir, podemos aprender del Antiguo Testamento. Pero una cosa es eso y otra es obligar al creyente de nuestros días a que guarde el Shabbat, a que guarde kosher. Obligarle, digo obligarle, y escuchad bien estas palabras, obligarle a que se circuncide, obligarle a que haga o no haga o deje de hacer. Terminar con nuestras grandes afirmaciones de estos versículos. Voy al versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para tener abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué versículos tan raros para utilizar aquí? ¿A qué se está refiriendo? Si la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. No digas esto. ¿Por qué? Porque Cristo ya subió al cielo y ya bajó al abismo. Lo que está diciendo estos versículos es que nuestra fe descansa en lo que Cristo hizo y no tiene por qué repetir, porque Él ya cumplió la ley. Y Él ya subió al cielo desde donde intercede a la diestra del Padre por nosotros. El versículo 7, Él bajó al abismo. Es un versículo que creo que debería incluso extenderme en la predicación porque es algo profundo, pero debido al tiempo no voy a hacerlo, tal vez hable más de ello. La palabra es, en inglés se traduce abyss, el pozo sin fondo, voy a traducirlo así. La palabra es abusos en griego. Esa palabra abusos se menciona en varios pasajes extraordinariamente interesantes. Primera de Pedro, el libro de Apocalipsis, también en Efesios. Ese es un lugar que los antiguos teólogos, los padres de la iglesia, creían que era el centro de la tierra. Por eso era un pozo sin fondo, porque como estaba rotando continuamente, no había fondo. O sea, era un pozo sin fondo. Eso es lo que quiere decir esa palabra abismo. No es infierno, no es el lago de fuego, es el pozo sin fondo donde iban a parar las almas que mueren antes de ser juzgadas. En el Nuevo Testamento, en Mateo, el Señor Jesucristo habló del rico y el Lázaro, recordad la historia, ellos estaban ahí en ese lugar, pero había una división entre los justos, recordad la justicia, recordad lo que he dicho de la justicia, y los injustos. Unos esperaban el día del juicio, y los otros eran llevados al seno de Abraham. Ese es el lugar que se llama abusos. Me suena a abuso, ¿verdad? Pero era un lugar de juicio, era un lugar de espera. Es un lugar. Ahora, ¿es el centro de la tierra el lugar de este sitio? Puede ser, puede ser. Realmente esta es la tradición, lo que nos dicen. Yo sé que hay un vídeo por ahí que corre, no sé si lo habéis visto,
en Rusia se hizo un agujero, no sé cuántos metros tenía, y hay un vídeo que se oyen los sonidos, los chillidos, la gente chillando a no sé cuántos kilómetros de profundidad de la Tierra. Luego se demostró que ese vídeo era trucado, que ese sonido era trucado, y hay vídeos también que podéis verlo. No necesito escuchar a chillidos de gente para saber que la palabra de Dios es verdad. Es así. Hay un lugar donde la Biblia nos dice que Cristo fue. Ahora, esta teología no todo el mundo va a creer como yo os voy a enseñar. Pero la idea es que el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, en aquellos 3 días que Él estuvo en la tumba, fue a este lugar. Habló a esas almas que fueron también condenadas en los días de Noé, nos dirá también Judas. Y puede ser que se esté refiriendo a estos momentos. Es algo que puede ser. Pero lo que viene ahora, en la siguiente y última parte de mi mensaje, no es algo que puede ser, es algo real, es algo cierto. Aquellas cosas que no entendemos en la palabra del Señor debemos dejarlas. Con fe, abrazar lo que sí es claro. Fíjate lo que dice en los versículos que nos siguen. Fíjate el versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. La primera parte del versículo se encuentra en Deuteronomio 30, 12 al 14. Vayamos un momento ahí. Deuteronomio 30, 12 al 14. Deuteronomio 30, versículos, voy a leer desde el 11 hasta el 14. Deuteronomio 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Esta es la ley. Y esta ley no es difícil. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Y tomando Pablo estas palabras de Deuteronomio, nos dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Esa palabra que no es muy difícil. Y mirad Romanos ahora el versículo 9. ¿Cuál es ese mandamiento que no es muy difícil? ¿Cuál es esa palabra que no es muy difícil? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.